hay un tema que esta sociedad no ha podido resolver. ¿Cómo hacemos para que los docentes nos muestren que de verdad saben lo que dicen que saben? Sí. Es que, digamos, hay algunas instituciones, ¿verdad?, que, por ejemplo, el código, para usted poder entrar, no sé, a un grupo de auditoría, por ejemplo, le hacen un examen a usted, digamos, saliendo de la universidad y de todo, aún así, le hacen a usted un examen para ver si usted realmente sabe lo que... ¿Del colegio? No, digamos, usted para poder ingresar a esa firma de auditoría, por ejemplo, usted tiene que hacer un examen para ver si realmente sabe, ¿verdad? Conoce. Aunque usted tenga el título y de todo, entonces, ¿por qué? Y si hacen algunas empresas eso, ¿por qué no lo hacen en educación? O sea, le hacen un examen ahí a usted para ver si realmente está capacitado para. En teoría, digamos, el país lo que tiene son las figuras de los colegios profesionales, que son los garantes de la calidad de los profesionales. Entonces, qué sé yo, el colegio... no, ese lo hace, no sé. Bueno, ingenieros agrónomos, que hacen una prueba. El de abogados hace una prueba. El de médicos creo que ahorita va a implantar una prueba, ¿verdad? Pero bueno, todavía son poquitos colegios los que están, digamos, haciendo eso. Exacto, sí, pero digamos, para usted poder entrar, yo soy profesora, digamos, voy a ir a un colegio a dar una lección de matemáticas. Entonces, para ingresar a ese colegio, que me hagan una prueba a mí, así como las hacen en algunas instituciones de auditoría. Bueno, si fuera colegio posiblemente, privado, posiblemente que podrían hacerlo, pero los colegios públicos no, porque se les rigen bajo, digamos, las normas del ministerio. El ministerio no hace eso. El MEP contrata a diestra y siniestra, o sea, contrata por todo lado, ¿verdad? Y no hace ninguna prueba, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, por eso estaba diciendo de los colegios profesionales. Tal vez el colegio de licenciados y profesionales debería de meterse en ese tema, ¿verdad? Tal vez, digo yo creo que no lo está haciendo ahorita, pero lo que sí es cierto es que ya la Sala Cuarta obligó al servicio civil. Ese servicio civil le hace una prueba a todos los que quieren ser funcionarios públicos, pero no es una prueba de conocimiento, es una prueba, digamos, sí. Una mezcla, O sea, es como... sí, o sea, como para ver si no está muy loco. O sea, es una prueba muy general, ¿verdad? Pero la Sala Cuarta ya le dijo al servicio civil que no es suficiente esa prueba, que tiene que ser una prueba de contenido. O sea, si usted es, no sé, ingeniero, pues tiene que demostrar que usted sabe de ingeniería. Si usted es abogado, si usted es lo que sea, ¿verdad? Lo que pasa es que imagínense la cantidad de profesionales o especialidades profesionales que trabajan para el Estado. Hay miles de especialidades, pero muchas. Entonces, habría que hacer un examen para cada especialidad, lo cual para el servicio civil es casi imposible. O sea, están metidos en un zapato, ¿verdad? Muy complicado, ¿verdad? Entonces, yo todavía no veo por dónde vamos a resolver eso. Pero la Sala Cuarta ya dio la orden. La sociedad, yo creo que está interesada en que les muestren que los profesionales son lo que dicen que son, ¿verdad? Más ahora con el problema de muchas universidades privadas que son sí, muy comerciales. Entonces hay, no sé, hay universidades privadas que te dan un máster en 8 meses. Y uno dice, ¿cómo? ¿Mediante aprendió en ese? O sea, en tiempo récord. Y además trabajando usted, y solo van a... ¿Cuánto va? Sí, ¿cuánto va? Si no sé, la tesis, ¿no? Bueno, en fin, entonces, ¿verdad? Ahí tenemos problemas, ¿verdad? Pero todavía no tenemos claro cómo se va a resolver. El sistema... Una pregunta. Sí. ¿Y las evaluaciones que hacen los directores a los profesores cuando trabajan en el centro educativo, que son los que trabajan en el MED, no tienen ninguna validez? Porque me imagino que si ellos hacen una evaluación para evaluar el profesor que está dando las lecciones y el grupo que está atendiendo, eso debería tener alguna validez a nivel nacional, ¿o para qué sirve? Muy buena pregunta. ¿Usted está estudiando educación? ¿O alguno, no? Sí, yo sé. Sí, usted sí. Bueno, cuando vaya a hacer la práctica de algún centro educativo, pregunte eso. Porque esa es una pregunta clave. ¿Para qué sirve la evaluación que le hace el director al docente? Es más de personalidad.
el educador con los estudiantes y que se cumple horario y así, no es como de académica, no es si bueno, cumple los objetivos. Ok, si fuera así, está bien, digamos. Es una evaluación del desempeño. Exacto, Sí. pero pregunten para qué sirve. Es que esa es la clave. No es lo que hace, sino para qué sirve lo que hizo el director. Exacto. ¿Verdad? Y pregunten la calificación promedio de esa escuela o de ese centro educativo. Y usted evalúe, o fíjese a los docentes y usted dice, sí, yo le pondría a este un excelente, este un bueno, a ver si coinciden. ¿Verdad? Porque ese es un tema, ahorita cuando veamos salarios, ahorita nos vamos a ver eso, porque incide directamente ahí, ¿verdad? Pero es todo un tema complicadísimo, por cierto, muy delicado. Pero bueno, es todo un tema. Ok, sigamos. Ok, entonces, allá han habido cambios importantes en el sistema educativo. Vean que tenemos a diferentes velocidades. Primer ciclo está disminuyendo, la matrícula, segundo ciclo más o menos se mantiene, tercer ciclo diversificado, o sea, el colegio sí está subiendo por lo que dijimos, ¿verdad? Porque ahí no tenemos una cobertura total. Vean que en cuarto ciclo está creciendo, pero todavía nos falta 60 puntos porcentuales para llegar al 100% de los muchachos que deberían estar en colegio, en quinto año de colegio. De hecho, para que ustedes tengan una idea de lo que ustedes lograron estando aquí, de 10, piensen en los muchachitos, muchachitas con los que ustedes estuvieron en primer grado. De cada 10 de esos que ustedes estuvieron en primer grado, solo 4 terminaron el colegio. Solo 4. 6 se quedaron en el camino. Entonces, o sea, que ustedes hayan terminado el colegio y que estén aquí, es un logro espectacular de ustedes. Pero también es una enorme responsabilidad para ustedes, para sus familias y para su país. ¿Por qué? Porque y estamos apostando todo. Ustedes. El país está apostando todo. Darle formación, preparación, etcétera, ¿verdad? Que son la parte, digamos, más pensante. Entonces, ahí hay un elemento, digamos, importante y, por supuesto, un desafío enorme: cómo hacemos para llenar este faltante de jóvenes que todos deberían estar terminando el colegio, ¿verdad? La teoría nos dice que a estas alturas del siglo XXI todos deberíamos de tener mínimo colegio en este país, pero vean, solo 4 de 10 lo tienen. Ahora, educación superior todavía menos. Bueno. Ahora, si hay un tema importante que nos diferencia, digamos, en términos de, digamos, la condición socioeconómica de las familias pesa mucho, ¿verdad? Las familias, digamos, donde sus papás no lograron estudiar mucho, ¿verdad? Quedaron con secundaria incompleta tal vez, ¿verdad? Se llaman hogares de clima educativo bajo. Y las familias donde los papás estudiaron colegio y hasta más, ¿verdad? Se llaman familias de clima educativo alto. Y estos son los chiquillos, estas son las edades a las cuales entra el sistema educativo, y estos son los chiquillos de esos dos grupos, ¿verdad? Obviamente, entre más temprano se sabe hoy que usted entra al sistema educativo, mejor, porque más estímulo va a recibir y luego va a tener mejor rendimiento. Eso está demostrado. ¿Quiénes son los que están entrando más temprano? ¿Los de clima educativo bajo o los de clima educativo alto? Claro, vean que mucho más antes de entrar estos, ¿verdad? Por lo menos un porcentaje muchísimo mayor, ¿verdad? Incluso a la edad de 4 años, comparando los dos grupos, vean la diferencia de 25 puntos porcentuales, ¿verdad? 25% más van los de clase alta, los de clima educativo alto, que los de clima educativo bajo, ¿verdad? Eso fue en el 2006, vean qué pasó más recientemente. ¿Qué observan? ¿Qué pasó? Se hizo más grande la brecha, se duplicó, a los 4 años casi que se duplicó. Entonces, claro, estamos logrando, vean, mejoró un poquito, ¿verdad? Están entrando un poquito más, pero la distancia es mayor. ¿Por qué? Hay una pregunta que nosotros decimos es ¿por qué? Y todavía no tenemos, digamos, estudios que sean muy precisos, pero sí pareciera que cambió algo sustancial en la sociedad costarricense. Cuando la generación mía estaba estudiando, nosotros sí estábamos seguros que en promedio nacional, mi generación iba a superar el promedio de estudio de nuestros papás. O sea, que íbamos a estudiar, íbamos a tener mejor formación que nuestros padres. En cambio, hoy día, pareciera que eso ya no está tan seguro. O sea, que la generación de ustedes
no necesariamente en promedio, ¿no? Ustedes posiblemente que sí, pero digo, en promedio nacional, la generación de ustedes posiblemente no supere en términos educativos a la generación de sus papás. ¿Por qué? Porque la tendencia que estamos viendo hoy día más bien es que si yo soy de una familia donde mis papás estudiaron mucho, yo tiendo a estudiar mucho. Pero si yo soy de una familia donde mis papás no se educaron mucho, yo no me preocupo mucho por la educación. Se rompió algo que teníamos seguro antes en este país, ¿verdad? Se rompió, se quebró, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Sí? Yo creo que hay un dato interesante que se podría calificar, es inclusive en la modalidad de las opciones en las que tienen acceso las niñas y los niños de esos dos tipos de familia, de clima educativo. Porque usualmente las personas de clima educativo bajo, además las opciones que tienen en educación inicial es de línea asistencial. Es decir, el Sensinay, bueno, ahora la red de cuido, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con las opciones que realmente el pedagógico necesita. Entonces ahí también, sí, las opciones pesan. Se supone, digamos que como, a ver, una fortaleza nuestra es tener un sistema educativo público, general para todos, ricos y pobres, ahí entramos todos, ¿verdad? Y se supone que si estamos ahí, el sistema educativo nos va a permitir avanzar, digámoslo así, a desarrollar nuestras destrezas y capacidades de forma más o menos parecida. Les voy a poner un ejemplo para que esto quede claro. En Estados Unidos se hizo un estudio para ver el nivel de manejo de palabras, de lenguaje que tenían los niños que entraban a kinder. Resulta que los hijos de familias de clima educativo alto, los chiquillos ya manejaban 1200 palabras, mientras que los chiquillos que venían del clima educativo bajo manejaban apenas 300 palabras. Entonces, de inicio ya había una diferencia muy marcada, ¿verdad? Si a estos de clima educativo alto, que seguramente sus padres tienen buenas condiciones económicas, los mandan a una escuela privada, ¿verdad? Posiblemente, y a estos otros a una pública, posiblemente la diferencia, ¿verdad?, hasta se puede incrementar. Entonces vamos a salir muy diferentes. En un sistema público universal, o sea, piensa y parejo para todo el mundo, porque en este país hay escuelas privadas, pero estamos hablando de, ¿qué será? Un 5, un 8% de la población, de los estudiantes del país están en escuelas privadas. El gran grueso está en las escuelas públicas, ¿verdad? Entonces, se supone que aunque ustedes entren desigual, la escuela pública es el escenario para que se equiparen y lograr desarrollarme, ¿verdad?, parecido al otro. Entonces esa es la oportunidad que tenemos, pero bueno, hay que tener los programas y las políticas y los recursos humanos formados para lograr eso. Solo no pasa por sí mismo. Entonces ahí hay una fortaleza y nosotros hemos perdido un poco esa fortaleza y más bien hoy, ¿verdad?, se nos está incrementando esas diferencias entre los grupos sociales. Vean a nivel de colegio, a nivel de colegio, los de clima educativo bajo, empecemos aquí, los de clima educativo alto, hace rato casi el 100% de los chiquillos de esos hogares van al colegio, hace rato, porque son hogares que reconocen la importancia de la educación. Mientras que los de clima educativo bajo, ¿verdad?, han venido mejorando, pero todavía hay una diferencia porcentual importante. ¿Okay? Y vean, este es también muy interesante. Estos son los años de educación promedio del país, ¿verdad? Vean que en ¿qué? 20 años, ¿verdad? No, 30 años, hemos aumentado de 8 años de educación promedio nacional a 10. ¿Qué les parece eso? ¿Aplaudimos? ¿O silbamos? ¿Qué hacen? Practiquemos para la tarde. ¿Hay una mejora? ¿O no? A ver, ¿hay una mejora de 8 a 10? Claro, hay una mejora, 2 años más tenemos promedio, esos son promedios nacionales, recuerden, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, 2 años más. Pero de esos 2 años más nos costó, ¿verdad?, 24 años nos costó lograrlo. O sea, a este ritmo, si quisiéramos darle educación, colegio a todos nuestros jóvenes, necesitaríamos por lo menos otros 24 años.
Y si bien es cierto, hoy es importante el colegio para todos, ¿ustedes creen que en 24 años será igual de importante tener colegio? Si uno no tiene colegio no puede aspirar a educación superior. Claro, pero solo colegio. En 24 años tener solo colegio será tan importante como hoy. No, ya no es ni tan importante porque ya no se consigue un trabajo bueno con solo colegio. Posiblemente, ¿verdad? Que tiene sus problemas. Entonces, ¿verdad? Entonces sí, una mejora, pero una mejora que por lo menos nosotros calificamos de insuficiente. No es lo que el país necesita. Porque además hay unos datos, o sea, como es un promedio, ¿verdad? También en ese promedio hay el número de años de escolaridad muy bajos. Por ejemplo, el territorio de Javi, más o menos es un 3,6. Por eso. ¿Verdad? Entonces, ahí hay todo un tema también. Ah, sí, sí. O sea, este es el promedio. Si usted quiere ver la cabeza, ¿verdad? O los pies, sí, hay diferencias enormes abismales, ¿verdad? Pero sí, el promedio mejorado. Pero es una mejora muy lenta, ¿verdad? Y vean, y mejoró la cantidad de años de educación, ¿verdad? Pero vean la brecha entre el primer quintil, entre el quinto quintil y el primer quintil de la sociedad. ¿Qué es eso? Si yo pongo a toda la población en fila, ¿te acuerdas que en la escuela que nos ponían de más chiquitillo más grande? Bueno, pongamos a toda la población en fila, del que menos gana hasta el que más gana, y lo parto en 5 grupos con la misma cantidad de gente. El primer grupo, el primer 20% sería el primer quintil, y el quinto grupo, el 20% último sería el quinto quintil. O sea, los que más ganan, el 20% que más gana, y el primer quintil el 20% que menos ingresos tiene en el país. Vean que la diferencia entre esos dos prácticamente no cambió. A pesar de que el promedio nacional sí mejoró, pero la diferencia entre esos dos no. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué pasó? ¿O qué? Una teoría, pues. ¿Qué pudo haber pasado? En promedio, la población costarricense tiene más educación, pero la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen no varió. No varió. ¿Por qué no varió? Si todos los sectores sociales entramos igual y tenemos la misma posibilidad de educarnos, todos los sectores seguramente hubiéramos mejorado, ¿verdad? Pero como no mejoró, ¿qué conclusión podemos sacar? Yo pienso que no todas las personas que empezaron a estudiar terminaron los estudios, entonces no pueden tener un problema. Principalmente, ¿cuáles sectores no pudieron seguir estudiando? Los más bajos, pero a veces no es que no pudieron, sino que tal vez los papás o en la casa no los motivan a que continúen porque... Bueno, okay, por la razón que sea, falta de recursos, falta de motivación, es colegio súper lejano o lo que sea, pero no, ese sector es el que no estamos logrando que continúe en el sistema educativo. Posiblemente llegan, o sea, qué sé yo, llegan al colegio, pero no terminan el colegio. Ese es el problema que estamos evidenciando con este. Entonces, en síntesis, tenemos un movimiento muy lento e inercial en educación, en el sistema educativo, ¿verdad? Yo lo llamo nalito perro, es lo que estamos haciendo, nalito perro, ¿verdad? No hay cambios abruptos en la organización. El MEP sigue siendo el mismo MEP de siempre, súper centralizado. Dicen que hay directores de colegio que me han dicho, hasta para cortar el zacate tengo que pedirle permiso al MEP. Digo, imagínense, no tiene sentido absolutamente, ¿verdad? Pero además, el MEP no es monolítico. O sea, no es que la ministra hoy día decide, hagamos algo, esto se hace, y ahí va para abajo, y todo el mundo dice, sí, vamos a hacer eso, sí, vamos a hacer eso, hasta que llegue el centro educativo de la escuela, el colegio, hagamos lo que la ministra dice que hagamos. ¿O sí pasa así? No, lamentablemente no, sino que el MEP tiene como un montón de parcelas, un montón ahí de fincas privadas, ¿verdad? Y si el dueño de la finca no quiere que eso que dice la ministra se haga, no se hace, lamentablemente. Entonces, muy complicado manejar, jinetear ese enorme aparato que se llama MEP, jinetearlo, es complicadísimo. Bueno, ni pagarle bien a los docentes puede, ¿no? Es un problema terrible, cada rato. La última huelga grande fue por eso. Entonces, ahora ahí tenemos problemas.
Y por supuesto, entonces no hay mejoras aceleradas, que es lo que necesitamos, meter el pie en el acelerador de la educación a fondo para que nos dé un brinco y la educación, ¿verdad?, sea ese motor, esa llave de oportunidades que toda la población aproveche para avanzar. Entonces, no hay ese. Sin embargo, sí hay que decir, salimos de la parálisis. Ya no son los años 80 donde tuvimos más bien retroceso, ni los 90 donde no había inversión. No, ahora hay más plata para la educación. Salimos de la parálisis. Entonces la gran pregunta que nosotros nos decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Entonces, hay más plata, ya no estamos parados, pegados, estamos avanzando. ¿Para dónde avanzamos? ¿Qué hacemos? Aquí hay dos discusiones interesantes, o dos posiciones, mejor dicho, interesantes. Una posición dice, lo que es necesario es hacer una reforma integral del sistema educativo. O sea, cortarle la boca a todo el mundo y que no quede títere con cabeza. Empezar de nuevo. Uno podría pensar que sí, que muy en el fondo tal vez necesitaríamos una reforma profunda del sistema educativo. Pero una reforma profunda, hoy por hoy, necesariamente pasa por una modificación de ley. Y eso significa ir a dónde. Yo modifico la ley, tengo que ir a la Asamblea Legislativa a proponer la ley. La ley, la nueva, o el cambio, o lo que sea. Y si yo llevo una propuesta a la Asamblea, ¿qué puede pasar ahí? Que se queda pegada porque nadie se pone de acuerdo. O que yo meto un perro y me sale un gato. ¿Verdad? O sea, cualquier cosa puede pasar. Entonces, nuestro análisis es que políticamente lo complicado que está hoy el país no es favorable para hacer una modificación tan radical del sistema educativo. Una reforma integral del sistema educativo chocaría con la pared de los problemas políticos para ponernos de acuerdo en este país. Esa es nuestra visión, pero hay otros gente que entendemos y nos respetamos que insisten y que presionan de que es necesaria una reforma integral. Pero nosotros decimos, está bien, posiblemente haya que llegar, pero no en este momento. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No. Mientras tanto, lo que sí deberíamos hacer es decir, ¿en qué aspectos sí podemos y debemos modificar y mejorar nuestro sistema educativo para demostrarnos a nosotros y a la sociedad costarricense de que sí es posible una mejora, ¿verdad? Y un poco recuperar la confianza ciudadana en el sistema educativo. ¿Como cuáles áreas? ¿Verdad? Nosotros decimos, bueno, coberturas, ¿verdad? Se puede mejorar. Por ejemplo, vean, hay territorios. Este era el acceso a kinder. A ver, ¿cómo andaba? Creo que a nivel del país anda alrededor de un 80, me parece, un 80%, ¿verdad? El acceso a la edad, digamos, a 5 años. Los chiquillos de 5 años que están yendo al sistema educativo, más o menos andan en un 80%, pero en estos andan alrededor, en esos territorios andan de 60 o hasta menos %, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ok, ¿es porque no tenemos centros educativos en esos territorios? No. Vean, aquí están todos los centros educativos en este país. ¿Cuántos centros educativos tenemos en el país? Tarea para compañeros. Tarea para compañeros. Ok, son como más de 4.000, ¿verdad? Pero vean que en esos territorios azules hay centros educativos. No es que no hay, es que ahí están. Pero ¿qué pasa? No, los niños no están llegando al centro educativo. O sea, no es suficiente con abrir las puertas y decirle a la comunidad, aquí ya pusieron una escuela, ahora lleven a los chiquillos. No, muchos papás no los van a llevar. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos mejorar la cobertura en kinder en esos centros educativos? ¿Cómo lo podríamos hacer? Según nosotros hicimos cálculos, ahorita está alrededor del 62% la cobertura, ¿verdad? Interactivo 2 es kinder, ¿verdad? Sí, es que me usan unas tecnologías que yo a veces me pierdo totalmente, pero sí, ¿verdad? Equivale más o menos. Transición es, ¿verdad? Es que el interactivo es 1 y 2 ahora, ¿verdad? El que está oficializado es el 2. Bueno, pero estamos hablando más o menos de 5 años. Bueno, entonces, ¿verdad? Esta es la base. Si queremos que en cada, no en cada centro educativo, sino en cada distrito educativo de esos azules que vimos, aumentar a 10 estudiantes, si solo aumentaran 10 estudiantes la cobertura, subiría a 63 la cobertura, 20 estudiantes a 64,
y así sucesivamente. Entonces nosotros dijimos, ok, ¿cómo hagamos un brinco de 62 a 65? Eso significaría 30 estudiantes más en cada circuito. No en cada escuela, en cada circuito. Y en cada circuito no sé cuántas escuelas habrá, pero no son 2 o 3, ¿verdad? Eso significaría entonces que cada escuela debería hacer un esfuerzo, no sé, de por lo menos 2, 3, no sé, pongámosle que 3, buscar a 3 chiquillos. Pero significa que el docente tiene que salir del centro educativo, buscar a los niños, convencer a los papás para que los lleven al centro educativo. Cuando yo expliqué eso frente a un grupo de profesores, no digo de dónde, me volvieron a ver con una cara y me dijeron, está loco, eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al PANI. Entonces yo me volví el labio y dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora quién me va a defender? Bueno, ¿quién va a defender a los chiquitos estos? A esos 30 huilas que no están yendo a la escuela y que no van a llegar si no salimos a buscarlos. Tenemos un problema. Porque no se trata de abusar de los profesores, los maestros, mucho trabajo tienen. Pero imagínense, en esta escuelita, ¿cuándo va a llegar el PAN ahí? A esa comunidad, ¿cuándo va a llegar el PAN? Entonces tenemos un problema. ¿De quién es esa labor? De ir a buscar a los chiquillos y meterlos. En Estados Unidos es de la policía, por cierto. Si usted no va a la escuela, le mandan a la policía. Si usted no manda a los hijos suyos a la escuela, le mandan a la policía. Antes era así, cuando yo estaba pequeña, la policía era la que iba a buscar a los chiquitos a las casas que no llegaban a la escuela. Y los papás asustaban un montón. Cuando la policía asustaba. Sí, porque llegaba la policía, entonces inmediatamente, y los mandaban unos días seguidos y ya después otra vez, y en eso pasaban. Algunos. Bueno, ¿será esa otra vez la solución? O sea, otra vez la policía. Bueno, ahí sí yo me quedé realmente pensativo, digamos. Yo nunca esperé que los docentes me salieran con eso, pero bueno. Hay experiencias en otras regiones donde sí pasa así. Por ejemplo, cuando en la sede empezamos en el 2004 a interactuar con Chirripó, los preescolares que habían eran 11. Eran 11. Y escuelas habían 22. ¿Verdad? Y efectivamente hay todo un movimiento docente y en este momento casi las 63 comunidades tienen escuelas y tenemos 37 escuelas. Aquí hay un compañero de la dirección de pero sí se puede. Sí, ha sido con el trabajo, digamos, de la comunidad en compañía de los docentes que lideran los procesos. Por supuesto, ¿verdad? El docente interactuando con la comunidad. Yo nunca me imaginé al docente trabajando solo, pero cuando me dijeron eso, yo obviamente me puse a pensar. Bueno, en fin, ahí tenemos. Ok, este no lo voy a ver. Otro campo, perdón, rendimiento educativo. Es otra cosa que es vital. O sea, no basta aquí en la escuela, hay que rendir, ¿no? Hay que pasar los grados, por lo menos. Bueno, nosotros tenemos un problema importante, estos son los repitentes, ¿verdad? Por edades, y es obviamente al principio de la escuela y al principio del colegio, ¿verdad? Donde están los principales picos. Hay un piquito aquí que es básicamente cuando inicia segundo ciclo, ¿verdad? Cuarto grado, ¿verdad? Pero los dos más importantes de la escuela. Está clarísimo en este país la diferencia entre el kinder y primer grado de escuela es tan grande como la diferencia entre el sexto y el primer año de colegio. Son mundos totalmente diferentes. Los muchachos tienen que hacer un brinco con garrocha y triple salto mortal para caer de pie, porque si no caen de pie se jodieron. Entonces ahí tenemos un problema y no es nuevo. Insisto, otra vez, esto no es nuevo, no es que estamos descubriendo el agua tibia, no, ya se sabe hace rato. Pero seguimos arrastrando estos problemas, no logramos hacer una transición adecuada de kinder a escuela y de sexto grado a... ¿Cómo se lograría llegar así a que no sea que no afecte tanto al estudiante en ese caso? Tiene que haber una transición mucho más planificada y mucho más, digamos, consciente de los docentes de que el estudiante tiene que adaptarse al nuevo sistema. Imagínese usted en el kinder. Usted está jugando ahí con los otros chiquillos en ruedas, ¿verdad? Y comen y vacilan,
¿verdad? Y luego llega a primer grado, primer día de escuela, llega a primer grado y le dice a la profesora, siéntese y cállese. Yo soy, bueno, no lo dice así, pues obviamente, pero sí, el choque ahí es muy grande. Igual los muchachos cuando salen de sexto grado, casi que los 6 años con el mismo profesor o profesora, casi que la segunda mamá o papá, ¿verdad? Llegan a primer año de colegio y son 14 profesores, que cada uno tiene su aula y hay que ir a buscarlo por todo el colegio, ¿verdad? Andan como errantes ahí por todo. O sea, son dos sistemas tan diferentes, entonces tiene que haber una transición, tiene que haber como un acompañamiento a los muchachos y muchachas para que se acomoden al nuevo sistema, ¿verdad? Eso digo yo sin ser especialista, pero digamos al especialista, ¿qué otra cosa podemos recomendar para que se haga fluido esa transición? Porque está muy mal. Bueno, una cosa que pasa es la reorganización de los grupos por edad, ¿verdad? Porque aquí se decide arbitrariamente, ¿verdad? Que el preescolar tiene, bueno, ahora 2 años de cobertura en lo público, ¿verdad? Decimos que son 6 en primaria, 5 o 6 en secundaria, ¿verdad? En otros países se organizan por características de desarrollo, entonces los niveles se estructuran diferente de manera que la articulación se da en el sitio, digamos, de acuerdo a las características. Entonces, por ejemplo, no es tan duro que los niños que pasan vacilando, pero que pasan aprendiendo en el preescolar, nunca lo dudé. Iniciar la primaria con otro entorno, ¿verdad? O sea, un entorno que realmente responde a ese proceso como un continuo, ¿verdad? Entonces, ese, por ejemplo, puede ser una opción, ¿verdad? Pero por supuesto también tendría que ver con todo este proceso de profesionalización de la educación y el deber ser de la educación. O sea, claro. Me voy a adelantar a lo que quería señalar al final, y es que finalmente se demuestra cómo se está invirtiendo en la educación, ¿verdad? Y cómo se ha, de alguna manera, esa inversión ha repuntado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos teniendo, ¿verdad?, rendimientos bajos. ¿Qué pasa? Que seguimos presentando esas dificultades. Efectivamente, tendría que ver con la formación del profesorado en todos los estratos donde esté, y tendría que ver con uno de los hallazgos que el informe presenta, y creo que, no sé si lo vas a compartir, es decir, que ahí es donde hay que trabajar también, cómo cualificamos, ¿verdad?, de que realmente además la educación sea revalorizada, ¿verdad?, y sea profesionalizada en el sentido no de la formación, sino del lugar que se le da para que efectivamente sea científico social y eso. Sí. No, y creo que, digamos, un punto clave, insisto, lo que pasa en el sistema educativo es responsabilidad de todos, inclusive los papás. Y los papás, la tendencia que nosotros hemos visto, que los papás han ido soltando el tema educativo de sus hijos y se lo han tirado, digámosle así, a las instituciones educativas. Entonces ahí es donde ahí llegan papás a exigirle al profesor que le ponga límites al hijo. Claro, pero usted no le pone límites en su casa y viene a exigirme a mí que yo le ponga 35 chiquillos y le ponga límite aquí. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido, pero ahí tenemos que involucrar a todo el mundo realmente en nuevas metas, digamos, nacionales. ¿Qué hacemos con la educación? ¿Cómo la logramos? Bueno, en rendimientos estábamos, volvamos. Estas son las pruebas diagnósticas que hace el MEP, son pruebas internas del MEP, no tienen calificación, sino que ellos pusieron 3 niveles, el 1 que apenas sabe, el 2 que sabe bastante y el 3 que sabe muy bien. Pero cuando vieron los resultados de las pruebas tuvieron que abrir un nuevo nivel, el 0, no sabe nada. Bueno, no le llamaron así obviamente, pero equivale a que no sabe nada. Y vean, en matemáticas 68% primer 1 o menos, ¿verdad? En sociales 58, en ciencias español 44. O sea, caramba, las materias claves, fundamentales, no tenemos suficiente conocimiento. Imagínense en una sociedad, la sociedad mundial hoy, la sociedad del conocimiento, de la tecnología, de la informática, de las comunicaciones y matemáticas, estamos en la luna. ¿Cómo nos puede ir en esa sociedad del conocimiento? Como país, como sociedad, ¿verdad? No nos va a ir nada bien. Entonces aquí tenemos problemas importantes, inclusive problemas que no son nuevos. De la matemática hace rato sabemos que estamos en la luna, ¿verdad? Incluso han habido esfuerzos del MEP por modificar los programas, ¿verdad? Pues de matemática lo hemos modificado un poquito, ahora el último esfuerzo fue el de estudios sociales, ¿verdad? Pero caramba, qué difícil. No sé si ustedes han oído, los profesores de estudios sociales están en una guerra frontal contra el nuevo programa de estudios sociales. Y yo les pregunté a un grupo de los más bravos, yo les pregunté, ¿ustedes leyeron el documento que hizo el MEP para modificarlo?
Claro que lo leímos. Ajá. ¿Leyeron la justificación? Ah, no. Leímos los temas, las materias. Entonces, una cosa. O sea, es un documento de 80 páginas, 60 son de justificación. Y nadie lee eso. O sea, entonces uno dice, caramba, ¿por qué profesionales no leen la justificación para ver si porque las materias pueden ser estas, pueden ser otras. Yo les puedo dar la vuelta y primero aquella y segundo. Eso no importa. Lo importante es por qué esas materias, cuál es el enfoque, cuál es la visión, para dónde va la cosa. No, pero ese no es el punto. El punto es que no quieren ver esta materia, quieren ver la otra. Entonces así se vuelve dificilísimo poder ordenar la casa. Entonces ahí hay un tema importante y cosa parecía pasar matemática, se han hecho modificaciones, pero no se logra que los profesores se apeguen a ese nuevo programa. ¿Verdad? Entonces es muy difícil saber si es el problema, es el programa o son los profesores o dónde está el problema. Muy complicado. Y esas son las pruebas PISA, que esas son pruebas internacionales, estandarizadas por regiones, etcétera, etcétera, que tienen tienen cosas buenas y malas, ¿verdad? Pero entre las cosas buenas es que nos permite saber a nosotros de cómo estamos viéndonos o comparándonos con los vecinos, ¿verdad? Con el resto del mundo. Es algo así como cuando uno no conoce ningún ombligo y ve el ombligo de uno. Y dice, wow, qué ombliguillo más bonito. Pero cuando empieza a ver los ombligos de los demás, dice, caramba, tira, me da el último en la vida del ombligo, ¿verdad? O sea, me doy cuenta de realidades muy complicadas, ¿verdad? Entonces, vean, lo mismo nos pasó cuando el ministro anterior, el ministro Garnier, vio los resultados, dijo que en Costa Rica somos de los menos peores. Esa se ve la expresión que usó, porque con los resultados Costa Rica no quedaba tan mal en el concierto latinoamericano, pero sí Latinoamérica quedaba muy mal en el concierto mundial. O sea, de los menos malos. ¿En qué nos sonaron? En matemáticas, ciencia y lectura. ¿Por qué nos sonaron en esto? No porque nuestros jóvenes no saben aritmética, no. Es porque esas pruebas son básicamente de resolver problemas. Y usted para resolver un problema, ¿qué tiene que hacer? Es el primer paso que tiene que hacer. Muchachos, los voy a mandar a ver. ¿Qué es lo primero? Cuando ustedes le enfrentan un problema, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Sí, pero para razonar, ¿qué tuvo que hacer antes? Leer y entender. Entender el problema, claro, luego analizo. Si lo entiendo, lo analizo y encuentro las herramientas matemáticas o de cualquier tipo para resolverlo. Pero si leo y no entiendo, me confundieron, ¿verdad? Y eso es lo que nos está pasando. El problema no está aquí. Nuestro problema central está aquí. Bueno, uno de tantos problemas que tenemos importantes está aquí, en parte de la lectura. Entonces, decimos que en este país todo el mundo sabe leer y escribir. Correcto, es cierto. Pero ¿cuánta gente lee y entiende lo que lee? ¿O es capaz de sacar la idea central? ¿Cuántos de nuestros jóvenes hacen eso? Muy poco, porque en los colegios, bueno, desde la escuela y los colegios no nos acostumbran a leer. Cuando le dejan a hacer un trabajo de un libro grande, le dicen a uno, hay resúmenes, váyase al resumen y le saca lo más importante. Entonces usted nunca entiende. Ajá, entonces claro, pero imagínense, ustedes llegan aquí a la universidad y ¿qué hacen? Es un impacto grandísimo. ¿Siguen en el vago? No. Ya no se puede. Es un gran impacto llegar a la universidad y uno llega a clases de español y uno no entiende nada, está como hablando en chino. Bueno, es sí de grave está nuestra situación. No es que a todos los jóvenes les pasa eso, no, pero sí tenemos problemas con algunos sectores importantes que no se les desarrolló bien las habilidades básicas, ¿verdad? Para que puedan hacer una lectura fluida, comprensiva, y ahí van arrastrando y de poquitos y los empujan y hacen la curvita. Pero al final es un problema serio. Llegan a la universidad y la universidad tiene que enseñarles a leer. Así no se puede. Está muy, muy complicado. Entonces, si nosotros resolviéramos esto, no solo pasaríamos español de lectura, sino que además aprobaríamos estas dos, porque entenderíamos los problemas y los podemos razonar.
No es un problema de inteligencia, no, todos somos inteligentes. Pero si no comprendemos, no podemos razonar. Eso es lo que nos está matando. Vean, este es si quieren ubicarse en sus cantones, bueno, no son cantones, son direcciones regionales, ¿verdad? Esta es la repitencia en la escuela. Hay algunas regiones, ¿verdad?, donde es muy significativa la repitencia, en otros es bastante pequeña, pero en todas hay repitencia. En la escuela no debería haber repitencia. Y en el colegio menos, y vean los niveles de repitencia que hay. Y lo peor, estamos tan acostumbrados a que haya repitencia que los colegios ya planifican y dicen, claro, sí, 7 primeros años, pero solo 3 quintos años. Eso es lo que necesito para este año. Porque ya doy por descontado que se me van a quedar todos los niños. Bueno, no, 4 aulas de ciclo 7. No puede ser, eso no es normal. Lo normal es que los muchachos pasen de un grado a otro y terminen su proceso educativo. Eso sería normal. No esto. Primero planificar en base a esto. Entonces, ahí tenemos problemas importantes. Busquemos tu diálogo nada más para ver. Aquí. ¿Verdad? Vean, la escuela, bastante, ¿verdad? Se destaca bastante, ¿verdad? Colegio no, hay unos que se supera, pero sí está bastante alto. Bueno, la verdad que podemos esperar los resultados del próximo. Sí, estos son fotos, ¿verdad? Entonces puede variar drásticamente de un año a otro. Ok. Perdón, se me coló ahí, ¿no? Esto es para otro lado, otra región, ¿verdad? Bueno, perdón. Sí. Esto es. Ahí está. De sesión intraanual, ¿verdad? El tercer ciclo y diversificado. Bueno, en la escuela, perdón, y evento real, ¿verdad? Escuela y colegio, sí, hay diferencias muy grandes. Bueno, otro tema, desigualdades internas que hay en el sistema y que podríamos corregir, sí, hay bastantes y podemos hacer mucho. Por ejemplo, se sabe que las escuelas de horario ampliado son las escuelas que los muchachos les van mejor después en el colegio. Tienen unas posibilidades ahí que se les permite desarrollo. Entre ellas, en esas escuelas les dan todas las complementarias, todas las materias complementarias. Que yo nunca entendí por qué se llaman complementarias, porque si usted entiende que la educación es integral, es una sola, pues entonces, digo yo, todas las materias deberían ser importantes, pero no, hay algunas que son las reinas, una y otra, los complementarios, los extras, ¿verdad? Pero entonces yo desde afuera tal vez me pongo a pensar, que es que una escuela que nunca le dieron una complementaria a un chiquito y le dan el título de sexto, y a otra escuela que le dieron todas las complementarias y le dan el título de sexto, son iguales esos dos títulos. Bueno, sí valen igual, pero no. Sí valen igual. Pero las personas no van igualmente preparadas. ¿Verdad? Bueno, diría la lógica, ¿verdad? Pero para el ministerio le dieron los mismos títulos para todos. Entonces, yo no entiendo. Pero bueno, esas escuelas de clase son las que dan mejor resultado. Son 144 de las más de 4.000. ¿Y dónde es que están principalmente? En el país central. ¿Verdad? Entonces, otra vez una desproporción, beneficiando a los que tienen mejores posibilidades de educación. Antes la excusa es que no había plata, pues un proceso caro, claro, hay que darles complementarias, los profesores reciben un 20% de su sueldo, o sea, hay varias condiciones. Pero bueno, ahora plata sí hay, porque es que no hemos avanzado en mucho más escuelas con ese sistema, ¿verdad? No hemos podido avanzar. O el tema de los colegios, ¿dónde están los colegios sobresalientes? ¿Dónde están los colegios no sobresalientes? ¿Verdad? Los que tienen problemas, ¿verdad? Se sabe, y no es nuevo, hace rato, y sistemáticamente siguen saliendo bien los que salen bien y mal los que salen mal. ¿Por qué el sistema educativo no ha podido hacer planificación que modifique las circunstancias en esos colegios que salen mal, que haga un diagnóstico profundo y que diga, bueno, esto hay que corregirlo, y entonces hacemos, ¿verdad?, que ese colegio este año los resultados mejoren sustancialmente? Yo a veces cuando voy a colegios o a circuitos, a elecciones regionales, les pregunto a los docentes,
¿sobre qué planifican ustedes? ¿Qué información usan para planificar el próximo año? Yo les garantizo que el 80% se me queda viendo y no me lo dice por respeto, pero este carajo está loco. ¿De qué está hablando? ¿Cómo planificar? No sé, vamos a hacer lo mismo el año pasado. No quiero. ¿Cuál es un 10% más ahí? Para pedir un poquito más de plata, pero vamos a hacer lo mismo. Ah, caramba, estamos re mal, estamos fregados. Entonces, si usted no planifica, si usted no hace cosas nuevas, ¿por qué va a esperar nuevos resultados? No se puede. Si sigue haciendo lo mismo, pasará lo mismo. Entonces, ahí hay un tema complicado que no hemos podido resolver. La planificación es muy deficiente y ya no funciona esta cosa. No se le fue porque él tiene la batería. Ah, ¿la compu está pasando? Bueno, entonces, ahí tenemos un problema de planificación que es central, digamos, atenderlo para poder realmente los resultados dependan más no del azar, sino más bien de lo que se haga, las acciones, las actividades, etcétera, que se hagan, y eso nos permitiría evaluar y eso nos permitiría corregir y mejorar. Pero si yo no planifico y todo pasa al azar, es imposible evaluar. Hay ciertas modalidades que son que dan mejores resultados del examen de bachillerato. Los técnicos están, los muchachos que salen de técnicos están, digamos, tienen como algunas habilidades mejores que los que salen de, ¿cómo se llama? No, el otro, el que no es técnico, académico, gracias. De los académicos, los privados también, pero ojo, no significa que toda educación privada sea mejor que toda educación pública, eso es incorrecto. Hay mucha educación privada muy cara, malísima, así como hay educación pública buenísima en este país, todavía, ¿verdad? Pero en general los privados están bueno, solo basta ver el nivel de aprobación de la prueba de la UCR, ¿verdad? Casi todos los privados lo pasan, pero un porcentaje muy pequeño de los públicos lo pasan. Entonces ahí tenemos un problema. Nocturnos sí están en la lona. Los nocturnos no hay forma que pasen bachillerato. Son niveles de aprobación bajísimos, ¿verdad? Es una población muy específica, muy particular, que posiblemente les hemos abierto opciones, pero todavía no les como que no les ajustamos bien, ¿verdad? La dinámica para que ellos puedan responder al trabajo. Bueno, hay otras. Perdón, aquí hay otro tema, aquí hay otro detalle interesante. Vean este otro. Eso yo nunca me lo esperé. Los colegios donde hay más docentes interinos, los estudiantes están saliendo mejor. ¿Por qué? Porque están forciando un tratamiento. Sí, pero si fuera así, ¿verdad? Yo diría, decir, lo que usted docente tiene en la cabeza es ¿dónde va a estar el próximo año? Eso es lo que está preocupado. No en generar procesos de identificación con el colegio, ni con mucho menos con la comunidad, etc. Pero sin embargo tiene mejores resultados. Si eso fuera así, la conclusión es que si usted logra la plaza se chanta, y eso sería fatal. O sea, eso sería, ¿cómo se llama? Suicida para el sistema educativo. Pero es una realidad porque los profesores que están en plaza, uno lo ve, son profesores que están en una zona de concurso, entonces no les preocupa hacer el esfuerzo. Son los profesores que usted dice, este año hago lo mismo y el otro año también, y sí, y ya. Bueno, no te niego que pase eso. Lo que yo he visto, los estudios que yo he visto, hablan de que cuando uno clasifica a los profesores, digamos, con algún nivel así de empunchados, ¿verdad? Uno puede hablar de 3 niveles. Los muy empunchados, ¿verdad? Los que están, y los bagazos, ¿verdad? Pero lo que yo he visto, en los datos que yo he visto, los bagazos son un 17%, una cosa así. O sea, la mayoría de los docentes, en los estudios que yo he visto, uno podría decir que todavía hay gente que se pone las pilas. Pero cuando pasa esto, uno dice, ¿pero qué pasa? Yo creí que eso afectaba, pero en el sentido negativo, no en el positivo. Entonces ahí me descuadra, digamos, la lógica.
pueda ser que están pasando cosas que todavía en los estudios no se han visto claramente. Que también tendría que ver de repente con cultura organizacional, es decir, que yo me mueva de una escuela, pues que aquí en este momento construyo el ahora, a partir de lo que haya, ¿no? Pero también gente que usualmente la está moviendo de una escuela a otra. Hay una boca navegable, hay nuevas autoridades, ¿verdad? Podría ser. Sí, para mí es interesante, pero no tengo todavía una explicación suficientemente convincente y clara. Pero sí hay un montón de cosas que están pasando, incluso lo que usted dice, eso es real también, ¿verdad? Tenemos un montón de... Nosotros le llamamos surfeadores de la ola. Iban surfeando, ¿verdad? No se metan conmigo, yo no me meto con nadie, ¿verdad? No nos sirve, el sistema no nos sirve, pero ahí está. O tal vez puede ser que los profesores interinos se pasan actualizando más que los profesores que tienen plaza. ¿Y por qué cuando usted se interina se actualiza y cuando logra la plaza ya no se actualiza? Sí, no sé, digo yo, nunca he estado ni interina ni en plaza, entonces no sé, pero puede ser. Bueno, es un misterio. Bueno, recursos educativos sería otro tema que podemos también modificar y hacer cosas. Por ejemplo, vean, este es el acceso a tecnologías de información y comunicación en los centros educativos. Donde están las zonas verdes es mucho más el acceso, donde están las zonas rojas y amarillas mucho menos.